Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Ya estamos a miércoles 18 de mayo, quinta semana de Pascua, primera semana del Salterio. Color litúrgico blanco o rojo, porque también se celebra la memoria libre de San Juan I, Papa y Mártir. Comencemos entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 122. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando a nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de hoy, como toda, es una palabra preciosa. Y saquemos de aquí dos ideas muy sencillas. La primera de ellas, vemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza una de las tantas controversias que ha tenido la iglesia. Y tal vez la primera, porque ella hace que se forme el primer concilio en Jerusalén. Y es acerca del tema de la circuncisión. Unos pedían que la circuncisión fuera obligatoria, ¿sí? Porque venían de aquella religión donde la circuncisión era necesaria, obligatoria para todos los fieles. Pero los paganos no lo realizaban. Entonces Pablo no le vio problema y hacía que se bautizara a la gente sin necesidad de la circuncisión. Aquí comienza entonces el primer problema. ¿Qué hicieron ellos? No hicieron lo que quisieron, sino que fueron a Jerusalén a buscar a Pedro y al resto de los apóstoles y discípulos. Vivimos hoy
con varias tentaciones en nuestra iglesia. Y una de ellas, y la más peligrosa, es la tentación de hacer lo que a mí me parezca, de hacer lo que yo quiera. Entonces está la señora que no le gusta el Papa Francisco, entonces dice que ese no es el Papa, que el Papa es fulanito o sultanito, ¿sí? Hago lo que quiera. Entonces la señora le dice al padre: padre, yo no quiero al Papa Francisco, yo a ese señor no lo considero Papa. Entonces usted no me puede sacar de la parroquia ni me puede decir nada porque eso es lo que yo pienso. Y van a libros, van a cosas raras porque eso es lo que piensa, ¿sí? Hoy muchos de nuestros católicos van a un lado, van al otro, van al de allí, van al de aquí, van y mercan, ¿sí? Van y mercan en distintos lugares de culto, de sectores eclesiales distintos a la iglesia. Y si el sacerdote les llama la atención, les dice que eso no se debe, se enojan. No, padre, no sea envidioso, yo veré qué hago. Tentación de irse. Hace 2 años, cuando comenzó pandemia, que nadie estaba preparado para esto, nos dijeron que nos podíamos contagiar muy fácil. Entonces se pidió que se diera la comunión en la mano. A mí, al padre Carlos, personalmente no me gusta, pero había que obedecer, ¿cierto? Y mucha gente prefería no comulgar, de condenar al sacerdote que daba la comunión en la mano y dejaba de comulgar ella, pues el demonio ganó, porque dividió, porque hizo daño, porque quitó y cortó relaciones hermosas entre fieles y sacerdotes solo por esa situación. Entonces esta primera lectura, mis queridos hermanos, nos está diciendo que las cosas no son como a mí me parecen. Para eso la iglesia es una institución. El Señor en el Evangelio de hoy dice: permanezcan, únanse, que la rama no puede dar frutos si no puede por el tallo, ¿sí? Y nosotros como iglesia tenemos que escuchar a nuestros pastores. Si sabemos que el sacerdote está haciendo las cosas mal, vamos donde el obispo y escuchamos al obispo. Y si vemos que el obispo está haciendo las cosas mal, miren al Papa y reconozcan al Papa. Pero la iglesia como institución tiene una fortaleza de siglos y es la jerarquía, pero más que jerarquía es la unidad en el Espíritu Santo. Que hoy, mis queridos hermanos, nosotros aprendamos a ser obedientes a nuestra iglesia, que no caigamos en la tentación de hacer todo a nuestro gusto, a nuestro amaño, sino que escuchemos lo que dicen nuestros pastores, el magisterio, la palabra, ¿sí? La tradición sagrada. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.